Bueno, el laboratorio de hoy vamos a hablar un poco sobre el cálculo de pH y conductividad. Nuestro grupo está conformado por Carlos Arroyo, Ey Rivera, Mori Arroyo, Mayra Guerrero, Cristian Villanueva y mi persona Alfonso Puerta. Bueno, el laboratorio de hoy tiene como objetivo, perdón, determinar el pH del agua mediante el método electrométrico. Se verificó y calibró el pH con soluciones estandarizadas con pH 4 ácido, 7 neutro y 10 básico. Luego se realizaron medidas adecuadas utilizando 6 muestras de agua cruda, cada una del canal de la presa, las cuales tienen una concentración de sulfato de aluminio diferente. A cada muestra mencionada anteriormente se le midió el pH 3 veces, para así obtener un promedio y una desviación estándar. Al tomar dichas mediciones se tuvo como resultado que todas las muestras tienen un pH que oscila entre 6.2 y 6.7. Por último, se tuvo en cuenta la conductividad de cada muestra, la cual también fue medida y analizada. A cada muestra se le realizó la medida 3 veces, obteniendo valores entre 2.9 y 3.12. Todos estos valores obtenidos son resultados experimentales que se llevaron a cabo en el laboratorio. Luego de esto, se realizaron los cálculos para obtener resultados teóricos y así tener un punto de comparación para el análisis de resultados y tener conclusiones específicas relacionadas con la medición de pH y conductividad de muestra de agua. Bueno, los objetivos son determinar el pH mediante el método electrométrico en muestra de agua, verificación del pH metro en solución tampón de pH 4 y 7, tomar los valores de pH de diferentes tipos de muestra, analizar los datos obtenidos para establecer conclusiones y determinar el porcentaje de conductividad. Siguiente, siguiente. Eso es el resumen, que ya mi compañero lo dijo. pH. Bueno, para hablar del laboratorio, claramente hay que explicar qué es el pH. Entonces, el pH es una de las medidas más importantes y su determinación es la prueba más usada en química de aguas. Utilizar un electrodo de estándar de hidrógeno para la determinación rutinaria del pH no es práctico. En su defecto, el electrodo más frecuente empleado es el de vidrio. La fuerza electromotriz FEM producida en el sistema de electrodo de vidrio varía linealmente con el pH. Siguiente. Bueno, ahora hablemos de la conductividad. La conductividad es la determinación de la conductividad, valga la redundancia. La medida física hecha en el laboratorio es la resistencia en ohmios o megaohmios. La conductividad es el inverso de la resistencia específica y se expresa en microohmios por centímetros, microsiems por centímetros y o milesiems por centímetros en el Sistema Internacional de Unidades. Los materiales utilizados en el laboratorio fueron vasos de precipitado, frasco lavador, tubos de ensayo de 100 mililitros, agua destilada, toallas de papel absorbente, soluciones reguladoras nominales de 4, 7 y 10, pH metro y el conductímetro. Bueno, continuando con el tema eh, sobre el pH de interferencias. Primero, el electrodo de vidrio está relativamente libre de interferencias debidas a color, turbiedad, reductores o alta salinidad, excepto para interferencias del ion sodio en soluciones de pH mayor de 10. Segundo, las capas de materiales aceitosos presentes en algunos tipos de aguas
pueden disminuir la respuesta del electrodo. Tercero, la medida del pH varía con la temperatura en dos formas: por efectos mecánicos causados por cambios en las propiedades de los electrodos y por efectos químicos producidos por alteraciones de las constantes de equilibrio. Siguiente. Seguimos con conductividad de interferencia. El valor de la conductividad de una solución depende de la temperatura de la muestra en el momento de realizar la medición. Las mediciones de conductividad en el laboratorio son relativamente precisas. La materia orgánica suspendida y la grasa en las muestras deteriora la precisión de la medida de conductividad. Bueno, en la toma y almacenamiento de muestras. Recolectar la muestra en recipientes de vidrio o poliestireno limpio. Enjuagar el recipiente varias veces, mínimo 3 veces, con la misma calidad del agua que se tomará como muestra. El recipiente debe quedar totalmente lleno, sin aire ni burbujas de aire en el interior. La muestra para análisis de pH no debe contener ningún tipo de resolvante. Debe mantenerse en refrigeración a 4 grados, evitando así la congelación de la muestra, hasta el momento de realizar el ensayo. Por último, la toma y almacenamiento de muestras. Aquí la determinación del pH debe realizarse preferiblemente in situ. De lo contrario, se debe analizar dentro de las 24 horas siguientes al momento de la recolección de la muestra. La muestra debe encontrarse a temperatura ambiente al momento de realizar la medición. Luego, para la preparación de los reactivos, deben ser de grado analítico y con su respectivo certificado de análisis. En caso de utilizar patrones certificados, estos deben tener su respectivo certificado de trazabilidad. Bueno, como podemos ver, aquí tenemos la tabla donde están suministrados los valores para este ensayo. En el caso de la conductividad, tuvimos los valores que podemos ver en pantalla, que el promedio más o menos fue de 90,4 para la primera, ca- 14,06 para la segunda y 12,87 para la tercera. En el caso de la conductividad, en las 6 muestras, tenemos un valor experimental para cada una de ellas, donde se hicieron claramente tres tomas de estos valores por muestra. Entonces, tenemos en cuenta que la resolución 2115/2017, regida en Colombia, señala las características de los instrumentos básicos y frecuencias del sistema de control y vigilancia para la calidad del agua para este consumo humano. Establece en el capítulo 2, artículo 4, que el valor para el potencial de hidrógeno, pH, del agua para consumo humano deberá estar comprendido entre 6,5 y 9, teniendo en cuenta que los valores de pH obtenidos en el laboratorio con un porcentaje de desviación máximo de 0,8%, se puede evidenciar que las 3 muestras cumplen con los valores necesarios de pH para que éstas sean aptas para el caso del consumo humano, puesto que las tres se encuentran entre el 6,5 y 9, que es un valor adecuado, las cuales fueron las, las muestras 1, 2 y 3. Esas son las 3 muestras que se supone que están dentro de los marcos de la normativa y que nos permiten pues, ser utilizadas para el consumo humano. Eh, Dado que el caso de estudio utiliza una norma peruana, los límites se establecen en esa norma van de 5,8 a 8,2, y basándonos en los resultados del laboratorio, todas las muestras, en ese caso, sí estarían dentro de ese rango. En cuanto a la conductividad, todos los resultados obtenidos de cada una de las muestras están por debajo del límite aceptado por la resolución en su artículo 3, en el capítulo 2, lo que establece que la conductividad aceptable puede ser hasta 1000 microsiemens. Entonces, esa fue la conclusión de nuestro laboratorio.